Bienvenidos, bienvenidas. Soy Martín Bustamante y esto es Aquí América, el programa de France 24 donde abordamos en profundidad las historias de nuestro continente. Estos son nuestros temas de hoy. En la víspera de las esperadas elecciones de Estados Unidos, vamos a repasar la relación entre las economías más grandes de América Latina y los proyectos de Kamala Harris y Donald Trump. También viajamos a Bolivia, donde la tensión no cede y desde un auto de las fuerzas de seguridad dispararon contra otro vehículo en el que se trasladaba el expresidente Evo Morales, quien denunció un atentado presuntamente perpetrado por funcionarios del gobierno de Luis Arce. Y tras esto, el expresidente se declaró en huelga de hambre. Las noticias que llegan de Río de Janeiro también serán parte de esta emisión porque los dos ex policías que asesinaron a la concejala Marielle Franco fueron condenados a 78 y 59 años de prisión respectivamente. Vamos a empezar por las elecciones de Estados Unidos y su posible impacto en América Latina, porque por su alto grado de complementariedad, uno de los países más afectados por el resultado de esta contienda, sin dudas, es México. La gestión, por ejemplo, de los flujos migratorios y también de la administración de las barreras arancelarias podría tener consecuencias directas en las políticas que lleva adelante la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso, Manuela Cano nos trae todos los detalles. En un nuevo escenario político, un tema histórico permanece, la migración. En su primer mandato, Donald Trump implementó una línea dura contra los cruces irregulares hacia Estados Unidos, con programas polémicos, como el popularmente conocido Quédate en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta que se resolviera su caso, y para cuya implementación amenazó al expresidente Andrés Manuel López Obrador con sanciones. Trump ha asegurado que irá más lejos y ha anunciado masivas deportaciones. Por su parte, Harris fue designada por el presidente Joe Biden para gestionar los esfuerzos diplomáticos con Centroamérica en esta materia, un rol por el que ha sido criticada. Durante la era Biden no se eliminó todo el legado Trump, se mantuvo el Centro de Investigación de Antecedentes Penales para el procesamiento de los refugiados. Y al final, Biden optó por endurecer las políticas de asilo. Aunque Harris se ha comprometido con la protección de la frontera, la relación con Sheinbaum podría abrir una ventana de posibilidades. No hay mucho incentivo para cambiar la actual política migratoria, o sea, de esta administración. Inclusive yo creo que podría tender a endurecerse, pero al mismo tiempo se podría abrir una oportunidad para negociar un acuerdo mucho más comprensivo. En seguridad, Trump ha adoptado una postura agresiva. Llegó a insinuar que clasificaría a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta política podría endurecerse más, sobre todo si la violencia en México sigue aumentando. Mientras que Harris dice que tampoco cederá en materia de seguridad, con otro factor en mente, la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. El comercio es otro tema clave, siendo Estados Unidos el principal socio de México y México también logrando ocupar el primer puesto para la Unión Americana este año. De hecho, 83% de las exportaciones de México de enero a agosto de este año fueron a Estados Unidos, según cifras oficiales, lo que representa cerca de 333.000 millones de dólares. Trump aboga por una política proteccionista, promete aranceles para empresas que deslocalicen su producción fuera de Estados Unidos. Harris también ha dicho que priorizará los intereses de los estadounidenses. Tanto Kamala Harris como Donald Trump están apelando mucho a una parte del electorado que se siente agredido o se siente lastimado por la apertura comercial. Eso puede impactar ya a la hora de, por ejemplo, renegociar el Tratado de Libre Comercio. En esa renegociación, con Harris habría una posibilidad de apuntar a temas que habían quedado en segundo plano, como el medio ambiente y la energía. El inmediato comunicado de la administración Biden felicitando en ese entonces a Luis Ignacio Lula da Silva por su ajustado triunfo en las elecciones de 2022 fue, sin dudas, uno de los factores decisivos para contener esas azonadas golpistas del bolsonarismo. Pero, ¿qué pasaría si ocurren hechos similares, en este caso con Donald Trump en la Casa Blanca? Para comenzar, bueno, hay que mencionar la estrecha relación del expresidente con el magnate y candidato republicano. Pero mientras tanto, lo vamos a explorar otra vez con nuestra compañera Manuela Cano. Dos caminos distintos se abren para el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva
dependiendo del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Si Kamala Harris llega a la presidencia, la lucha contra el cambio climático sería uno de los pilares de su administración. Ya lo prometido en campaña, Estados Unidos buscará liderar los esfuerzos globales en defensa del medio ambiente. En ese contexto, la Amazonía brasileña y los esfuerzos de Lula da Silva contra la deforestación podrían encontrar en Harris una aliada clave. Creo que ella impulsará la agenda de desarrollo sostenible tanto en el mundo como en Brasil. Estaría muy interesada en colaborar de alguna manera. En cambio, la Amazonía está muy lejos de ser parte de la agenda de Donald Trump. En su anterior administración, tomó medidas drásticas contra la lucha medioambiental, como la salida del Acuerdo de París. Brasil podría entrar en su radar por la creciente influencia de China en la región. De hecho, Brasil es el país latinoamericano que más exporta al gigante asiático, con $122.000 millones en 2023, mientras que China es su primer socio comercial. Estados Unidos ocupa el segundo puesto. Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos ascendieron a $37.450 millones en 2023, según la base de datos Comtrade. Trump podría emular los llamados como los de su primer mandato, en los que advirtió a Brasil sobre no adoptar tecnología 5G de la empresa china Huawei. Creo que tal vez él podría crear algunas medidas que podrían más o menos punir a los países que no siguen las directivas que está planteando sobre cómo contener a China. Sin embargo, la relación entre Brasil y Estados Unidos también dependerá de la evolución de la política interna del país suramericano, especialmente si en las elecciones de 2026 surge un liderazgo de extrema derecha, un escenario que favorecería las relaciones con Trump. Este grupo de extrema derecha cree que es imposible para Brasil desarrollarse, convertirse en un jugador global, si no trabajan juntos con Estados Unidos y, por supuesto, el presidente Trump estaría contento porque Brasil probablemente seguiría casi todas las direcciones que él dé. En contraste, si Harris es la ganadora, podría carecer de un aliado clave en América Latina para impulsar su agenda progresista en la región. La pregunta que queda es, ¿cómo enfrentaría la coexistencia de dos liderazgos de extrema derecha en países tan importantes como Brasil y Argentina? Y un poquito más al sur, una de las expectativas que tiene el gobierno argentino de Javier Milei es nada más y nada menos que el posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Su coincidencia en la internacional de la extrema derecha alimenta la ilusión de una posible intervención por parte del magnate en la administración de la deuda con el FMI que pesa sobre el país austral. Y la verdad que antecedentes no sobran, pues en 2019 el republicano hizo pesar en ese momento su poder de veto, el poder de veto que tiene Estados Unidos sobre el directorio del Fondo Monetario Internacional para facilitar aquel préstamo que fue el más grande de la historia de este organismo financiero al entonces mandatario Mauricio Macri, en una nación que está totalmente afectada por la escasez de divisas. Un movimiento de esta naturaleza sería determinante, primero para conseguir estabilidad cambiaria y después para levantar los controles que rigen para la compra de dólares, aspectos centrales en un eventual éxito del libertario. Y nos quedamos en Sudamérica porque finalmente el caso del asesinato de la defensora de derechos humanos y ex concejala de Río de Janeiro, estoy hablando de Marielle Franco, se resolvió tras más de 6 años de investigaciones. Los dos ex agentes de la policía militar implicados en este homicidio, Ronnie Lessa y Elcio de Queiroz, se declararon culpables y luego fueron condenados a 78 y 59 años de prisión respectivamente. La familia de Marielle Franco calificó esta condena como un legado para Brasil. Desde el principio dijimos que no pararíamos hasta que se hiciera justicia. Fueron muchas noches, días, años cuidando a mis padres. Ayer le dije y hoy lo repito, el mayor legado de Marielle al país es la evidencia de que las mujeres, las personas negras que viven en barrios marginales, cuando llegan a puestos de trabajo merecen seguir vivas. Continúa en Bolivia la disputa política por el liderazgo del partido gobernante. Estoy hablando del movimiento al socialismo. Una tensión que además se actualiza minuto a minuto con bloqueos de carreteras, represión también por parte de las fuerzas de seguridad y una toma de cuarteles, según el mandatario. Una disputa que además escaló a tal punto que el expresidente de Bolivia, Evo Morales,
denunció un intento de asesinato. 2 de sus vehículos, de hecho, fueron alcanzados por disparos de arma de fuego cuando él se estaba trasladando justamente en ellos, en estos vehículos. Y además Morales anunció que entrará en una huelga de hambre y a través de sus redes sociales el líder indígena responsabilizó directamente a su antiguo aliado, a Luis Arce. Denunciamos que el gobierno de Luis Arce planificó y ejecutó un operativo policial para acabar con mi vida. Y la respuesta por parte del Poder Ejecutivo no se hizo esperar y el que salió a responder fue el ministro de Gobierno de Bolivia, quien confirmó que los disparos contra los vehículos provenían de la policía, pero negó que se trate de un ataque selectivo contra el expresidente. ¿Por qué no quisieron que se investiguen de que fue el señor Evo Morales y la gente que tenía al interior de sus vehículos que dispararon a la policía boliviana? ¿Por qué mandaron a quemar los vehículos de la policía boliviana? ¿Qué estaba escondiendo el señor Evo Morales en ese vehículo y por qué no quiso ser requisado? Y para terminar, vamos a contarles que la comunidad más grande de libaneses fuera del país se encuentra en Brasil. La Asociación de Cultura Brasil-Líbano estima que son unos 8 millones. Por eso nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone, nos preparó el siguiente informe. La llaman Operación Raíces de Cedro es la iniciativa del gobierno de Lula para facilitar el retorno de los brasileños que huyen de las bombas que devastan el Líbano. El dueño de esta tienda en el centro de Río de Janeiro llegó en el primer vuelo el 6 de octubre. Yo estaba allí de vacaciones, pero tengo familia allí. Por causa del bombardeo, el aeropuerto dejó de funcionar. El aeropuerto no se mantiene funcionando. Jorge dejó el Líbano hace medio siglo durante la guerra civil y hace 40 años obtuvo la nacionalidad brasileña. Solía pasar largas temporadas en su tierra natal. Yo estaba en el norte. Nunca imaginamos que la guerra... Yo estaba en el norte. Nunca habríamos imaginado que la guerra llegaría hasta allí. Yo estoy muy preocupado y triste. Después de 73 años de vida, no entiendo cómo el mundo deja que eso suceda. La muerte de niños, la destrucción de hospitales. En la actualidad, la nación brasileña tiene cerca de 8 millones de libaneses y descendientes. Este abogado explica que su cultura está muy presente en Brasil. En el comercio, la influencia libanesa es vender a plazos. Es parte de nuestra historia. Introdujimos esta mentalidad para facilitar la compraventa y tenemos la culinaria. Usted sabe, la culinaria es una gran atracción. La prueba es que este restaurante en el barrio de Copacabana está siempre lleno. Su dueño aprendió las recetas de su tierra con su madre. Lleva 43 años en Río de Janeiro, pero no olvida sus raíces. Siempre enviamos ayuda a los familiares a través del consulado del Líbano. Ayuda para los primos. Sentimos mucha tristeza por todo lo que está aconteciendo en Líbano. El gobierno de Brasil ya ha enviado 6 toneladas de medicamentos a este país de Oriente Medio, que tiene la mayor comunidad de brasileños, cerca de 21.000 personas. Y llegamos al final de esta edición de Aquí América. Queremos agradecerles por acompañarnos. Sigan con la continuidad informativa de France 24.